Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hemos visto una semana en la que hemos podido experimentar bastante volatilidad en el mercado, hemos visto un zigzagueo bastante importante, pero como vais a ver luego de cara al cierre semanal en la sección de los índices, pues la verdad que ha habido poco cambio respecto a lo que veíamos ya la semana pasada. Por lo tanto, ahora estamos experimentando cómo nos movemos quizás en un movimiento lateral para esperar un movimiento quizás más brusco. Luego en la sección de los índices veremos si ese movimiento más brusco puede tener quizás más probabilidad de que sea al alza o a la baja, o quizás que debemos vigilar para que nos dé una señal anticipada y quizás pues no nos pilla a contrapié ese movimiento tan brusco. Hoy vamos a ver en esa sección del comentario quizás qué es lo que ahora mismo están pensando los inversores, porque creo que una situación como la actual, el factor psicológico es totalmente clave. Y vamos a darle quizás una vuelta de rosca a lo que estamos viendo durante estas semanas para intentar ponernos la piel del inversor en general, para ver qué es lo que quizás está buscando ese inversor para quizás también anticiparnos a un posible movimiento en los mercados. Por lo tanto, la sección del comentario creo que va a ser también muy, pero que muy importante. Veremos como siempre todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana y también veremos ese calendario económico que nos espera esta próxima semana, que también vamos a tener datos muy, pero que muy interesantes. Y como siempre veremos también esos datos que he sacado de Twitter esta semana. Así que nos espera un vídeo muy interesante. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues como os acabo de comentar, quizás la situación en la que nos encontramos ahora mismo, el factor psicológico es totalmente clave quizás para entender qué está pasando ahora mismo en los mercados. Hay que tener en cuenta que desde esas caídas tan importantes que veíamos en el año 2022, donde vimos correcciones de más del 20% en algunos índices, la verticalidad de la subida, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, de hecho, en los últimos meses también la hemos podido experimentar en Europa, ha sido brutal. Hemos visto una subida muy clara, donde sí que es verdad que nos han dejado alguna que otra caída que a lo mejor ha durado un mes o un par de semanas, desde las cuales ahora, a toro pasado, podemos ver que han sido grandes oportunidades para continuar al alza y quizás comprar acciones a precios con descuento y ver cómo en un par de semanas o tres ya ganábamos de nuevo y veíamos que la revalorización era bastante importante. Ahora nos encontramos en una situación bastante parecida. Vimos algo así a comienzos del cuarto trimestre de 2023, vimos una situación parecida entre el mes de julio y agosto del verano pasado, y la experiencia que tenemos es que, como os decía, caemos de forma importante y luego volvemos a recuperar la tendencia alcista y seguimos viendo subidas muy verticales. Y ahora mismo yo creo que la sensación que hay en el mercado, por lo que estoy escuchando, por muchos vídeos, podcasts y comentarios de la gente en general, no los comentarios del canal, sino los comentarios que veo en general de diferentes medios, es que hay muchos inversores que están pensando que esta caída está siendo una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque es evidente, porque es lo que ya hemos tenido en anteriores veces, en los últimos años, cuando hemos visto este tipo de caídas. Ya ha caído un 10%, el índice en Estados Unidos principal, el SP500, y ahora se está leyendo como que es una gran oportunidad para comprar a precios que no hemos podido alcanzar antes porque veíamos cómo se nos escapaba el tren. Y ahora, tras esa caída, se acabará recuperando y seguiremos marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico probablemente en unos meses. Yo creo que es la lectura que está haciendo ahora los inversores. Y de hecho, no es que ahora mismo la gran parte de los inversores esté pensando que si cae un poquito más ya me retiro. Cuidado, porque también hay otra parte de inversores que están pensando que si en vez de caer un 10% me cae un 20%, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque aún voy a tener más capital para meter dentro, invertir y obtener una revalorización mayor. Eso es lo que está valorando la gran generalidad de los inversores, pero muy pocos están valorando la posibilidad de que lo que nos estemos enfrentando ahora mismo sea a un verdadero mercado bajista provocado por una recesión en Estados Unidos. De hecho, las voces que hablan de recesión quizás técnica de un par de trimestres en Estados Unidos, pero que luego rápidamente se acabará recuperando. Y el verdadero riesgo que tienen las recesiones es que muchas veces no se esperan, y cuando quizás se esperan, lo que se está viendo simplemente es la puntita de ese iceberg. Y a lo mejor luego lo que pensamos que iba a ser una pequeña paradita para continuar viendo el crecimiento económico de algunos países o de algunas zonas mundiales, luego se acaba convirtiendo en algo peor. ¿Por qué? Porque luego se destapa el pastel por completo, acabamos viendo el iceberg de forma completa y la situación que tenemos pues es bastante más negativa de la que en un principio estábamos valorando. Esto no quiere decir que sea el escenario al que nos estamos enfrentando, pero cuidado, porque ese escenario
no le estaría descontando ahora mismo prácticamente ningún inversor. ¿Y el riesgo dónde está? En que la zona en la que estamos ahora mismo, donde ya hemos corregido un 10%, hay muchos inversores que se están posicionando, que si para hacer DCA, que si para ir comprando acciones poquito a poquito, ir haciendo cartera, y quizás esos inversores, si ahora vemos otra caída, les va a pillar a contrapié. Y es muy probable que esa caída a lo mejor la aguanten y digan, bueno, pues quizás he comprado un poquito antes de tiempo, pero confío que en los próximos meses se consiga mantener al alza los índices. Podemos seguir cayendo un poquito más y aún cuando veamos una caída mayor, si la llegamos a ver, ahí vuelva a entrar muchísimo la demanda porque se piense que esa sí que sí es la caída definitiva. Algo parecido a lo que a lo mejor veíamos en el año 2022, una caída a lo mejor un 15, un 20%. Y en ese punto es donde vamos a ver que podría llegar a entrar muchísimo la demanda. Si llegamos a ese punto es muy probable que el rebote sea muy bueno. Y de hecho lo normal es que en ese punto empecemos a ver que los índices se mantienen al alza porque de nuevo ha entrado muchísimo volumen con la demanda y sigamos manteniéndonos al alza. Pero ahí estará el punto clave de si lo que hemos visto es simplemente un sustito, como lo que ya hemos visto en anteriores ocasiones, o si por el contrario lo que nos espera va a ser algo peor. ¿Cuál es el riesgo que tenemos ahora mismo? Que esa parte de que nos espera algo peor no lo valora absolutamente nadie. La mayoría de los inversores que se han posicionado en ese 10% de caída, si ven que cae un 20%, algunos de ellos se posicionarán aún más, entrarán de nuevo o incluso aguantarán sin comprar más, pero cuando se vuelva a recuperar van a decir, vale, he acertado y a lo mejor en ese punto volverán a incrementar de nuevo sus compras. Pero es muy probable que muy pocos de esos inversores se les pase por la cabeza que a lo mejor ya no recuperamos máximos y que nos acercamos a una corrección mayor, una corrección que pueda durar varios meses o incluso un movimiento lateral. Eso puede provocar bastantes turbulencias en el mercado, porque no es a lo que nos tiene acostumbrado el mercado al inversor medio en los últimos años. Ya os lo he comentado muchas veces, llevaba bastantes meses desde el verano pasado aproximadamente escuchando a muchísima gente que estaba entrando en bolsa, indexándose, comprando las típicas acciones de Apple, Amazon, Nvidia. Lo estaba escuchando por todos los lados. Ese tipo de inversores solo conoce un mercado alcista y solo conoce una caída para luego recuperar y mantenerse al alza. ¿Cómo va a reaccionar esos inversores cuando veamos, si lo llegamos a ver, una corrección mayor? Pues ahí es donde está el verdadero riesgo, porque son inversores que quizás tienen muy poquito recorrido, tienen muy poca experiencia y cuando lleguen mal dadas quizás entran en pánico. Y ese es el verdadero riesgo que podemos tener ahora mismo. Quizás inversores muy cortoplacistas, no por el hecho de que tengan pensado invertir a corto plazo, pero sí por el hecho de que llevan muy poco tiempo dentro del mercado y no tienen una visión quizás más amplia que otros inversores que llevan ya una década o 2 décadas en el mercado y se han comido alguna que otra recesión y saben cómo funciona esto del mercado. Por lo tanto, ese es el problema que veo ahora mismo, que nadie está descontando quizás una situación negativa, una situación como la que veíamos en el año 2000 y en el año 2007. En el 2022 ese escenario tan negativo se valoraba muchísimo y no acabó llegando. Y ahí es donde está la clave. Esos escenarios tan negativos no suelen llegar cuando se espera, suelen llegar cuando nadie los está descontando. ¿Que se habla de pequeña recesión a lo mejor provocada por las políticas económicas de Trump? Sí, eso lo estamos escuchando por todos los lados, pero nadie valora que pueda llegar a ser una recesión mayor. Vamos a ver, porque hemos comentado muchas veces en este canal que lo que teníamos delante parecía que era un escenario de un teatro y estaba el telón y parecía que todo iba a ser bonito y maravilloso, pero en el fondo todo nos olía mal, aunque parecía, seguía pareciendo que todo iba a ser maravilloso. Cuidado, porque lo que estamos viendo ahora es que se está destapando el telón y, como hemos dicho muchas veces, la economía está muy dopada, y lo que se está haciendo ahora mismo en Estados Unidos, que ya se ha dicho por Scott Bessent, es decir, no lo está diciendo cualquiera, es que tienen que desintoxicar a la economía de Estados Unidos. ¿Cómo? Reduciendo todas esas políticas expansivas del gasto. Y eso puede ser muy peligroso, porque eso significa de verdad desintoxicar a la economía de Estados Unidos, y ahí es cuando a lo mejor vamos a ver lo que de verdad hay detrás de ese telón. Por lo tanto, como os he dicho las últimas semanas, hay que seguir siendo muy cautos, porque quizás ese escenario más negativo está ganando probabilidad y quizás el inversor medio no lo está empezando a ver. Y bien, vamos a continuar con ese calendario económico que tenemos esta próxima semana. Tenemos datos bastante interesantes porque
dado que ahora mismo el riesgo está en esa desaceleración económica en Estados Unidos y también en Europa, aunque en Europa ya la llevamos viendo en los últimos años o en los últimos meses, ahora hay que prestar bastante atención quizás a datos que nos marcan cómo es la salud de la economía, y la salud muchas veces viene marcado por el consumo o quizás también por datos muy interesantes como son los que vamos a ver el lunes en Europa y en Estados Unidos, que son esos PMIs tanto de servicios como manufacturero. Ya lo habíamos visto en los últimos datos como el PMI manufacturero, el de servicios, perdón, en Estados Unidos estaba empezando a coger un poquito peor color. En Europa ya llevamos viendo unos cuantos trimestres e incluso algún año que el PMI de servicios y manufacturero tenían mala pinta, ya que se situaban por debajo de la zona de 50, y eso nos marca que estamos en una zona totalmente recesiva, que nos estaría marcando recesión, pero parece que esa recesión no llega. ¿Por qué? Pues por lo mismo, bueno, o parece que no se aprecia esa recesión. Seguimos viendo los mercados al alza. ¿Por qué? Pues por la misma razón por la que hemos visto que en las últimas semanas los índices europeos se han mantenido muy bien respecto a los americanos. ¿Por qué? Pues porque mientras en Estados Unidos te están diciendo que esas políticas expansivas de aumento del gasto van a poner el freno y van a cerrar el grifo, en Europa estamos haciendo todo lo contrario. Estamos diciendo, no os preocupéis, vamos a seguir abriendo el grifo, vamos a aumentar la deuda. Eso a los mercados les gusta por dos razones. La primera, porque va a haber liquidez de nuevo. Y la segunda, porque eso puede provocar inflación. Y si provoca inflación, la mejor manera de refugiarte de la inflación puede ser a través de la inversión en renta variable, porque va a recoger quizás esa pérdida adquisitiva que vamos a tener con el euro que tenemos en la mano. Por lo tanto, atención la sesión del lunes a esos datos del PMI manufacturero y de servicios tanto en Europa como en Estados Unidos. En la sesión del martes, pues bueno, tenemos el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, nos lo marca Investing con 3 estrellitas, como que es importante, pero bueno, yo creo que tampoco es un dato que nos marque que va a haber un movimiento especial en las bolsas. Sí que es importante el dato de las 3 de la tarde, hora española de Estados Unidos, de la confianza del consumidor de la Conference Board. ¿Por qué? Pues porque aquí viene la película. Es decir, cuando vamos a ver que la economía de verdad se está deteriorando, es cuando veamos que la confianza del consumidor, que las ventas minoristas se están reduciendo. Y de verdad que ahí tenemos que poner el foco, y yo creo que es donde se está poniendo el foco en realidad. Y este tipo de datos que a lo mejor normalmente no son realmente importantes, pues ahora una desviación hacia arriba o hacia abajo de esa previsión puede marcar un movimiento importante en las bolsas sin lugar a dudas. En la sesión del miércoles, pues bueno, tenemos el PIB de España, pero como decimos siempre, lo que pasa en España nos preocupa a los españoles y cada vez a menos. Vamos a ver la sesión del jueves. Fijaros, tenemos el PIB trimestral en Estados Unidos. Podría ser un dato muy importante también, porque también nos va a notar, porque también nos va a hacer notar si esa economía de Estados Unidos va perdiendo fuerza. ¿Cuál es la historia? Que fijaros, es el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, cuando se supone que se está empezando a notar debilidad en el mercado, en la economía, es en el primer trimestre. Es decir, cuidado, porque este dato todavía puede ser bastante positivo y quizás la lectura que se haga es como si fuera un dato del primer trimestre, pero que tengáis en cuenta que el dato es del cuarto trimestre y que todavía pues, puede ser bastante positivo, es decir, que se mantenga en esa previsión que se tenía. De hecho, ya se ha hablado esta semana, esa reunión de la Fed, en que quizás las previsiones de crecimiento que tenían para este año en Estados Unidos no van a ser tales. También tendremos en la sesión del jueves las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Es un dato que le tenemos todos los jueves y que bueno, pues que hay que vigilarle y prestar atención por si la desviación es muy alta respecto a la previsión. Y en la sesión del viernes, pues fijaros que tenemos datos del IPC en España, lo mismo que hemos comentado antes, pero tenemos también cambios de desempleo en Alemania. Cuidado, porque lo que se espera es que en Europa quizás el crecimiento sea muy bajito, pero que a lo mejor no haga daño al empleo. Si estos datos empiezan a ser más negativos, cuidado, porque el mercado también se lo puede empezar a tomar un poquito mal. Tenemos también el precio del gasto del consumo personal subyacente, es decir, datos a la 1,5, esto de Estados Unidos, relacionados con el consumo, hay que prestarles bastante atención. Y dato también bastante importante, el GDP Now de la Fed de Atlanta. ¿Por qué es importante? Porque la GDP Now de Atlanta es la que nos ha anticipado antes que nadie en datos económicos que quizás la economía en Estados Unidos se estaba deteriorando. Juraría que antes teníamos también otro dato de la GDP Now de Atlanta. Fijaros, aquí nos ha escapado a las 4:30 de la tarde.
en la sesión del miércoles. También hay que prestarle bastante atención. Este dato, fijaros, vamos a abrirlo para que lo veáis, fue una sorpresa a finales de febrero, que de hecho es cuando empezamos a ver las caídas bastante importantes, las bolsas, porque de repente pasamos de un crecimiento importante, o esa previsión de crecimiento en la economía de Estados Unidos, a un decrecimiento. Bueno, no un decrecimiento, sino una caída del crecimiento en Estados Unidos. Es decir, que ya no crecíamos, íbamos a mantener a la baja el PIB en Estados Unidos. Por lo tanto, cuidado, se está hablando también por muchos sitios que a lo mejor este dato no está reflejando la realidad. Vamos a ver si está reflejando la realidad o no, según vayan siendo los datos, para reflejar quizás un mayor rango del trimestre. Por lo tanto, muy pero que muy importante, yo creo que es uno de los datos clave por el foco que se le está poniendo a ese dato de la GDP Now de Atlanta. Así que una semana bastante interesante, con datos que debemos de prestar bastante atención y que pueden acabar moviendo bastante a los mercados. Bueno, pues esta semana ya habéis visto cómo hemos ido integrando a nuestros análisis técnicos la herramienta de Investing Pro. Y lo que hemos ido haciendo es situar en el gráfico ese valor razonable que nos daba la herramienta. Investing Pro sitúa ese valor razonable en la zona de cada acción donde hemos ido viendo, pues a través de datos fundamentales, un análisis fundamental, también utilizando la inteligencia artificial. Es decir, creo que nos puede servir muy bien de referencia, como decíamos, durante toda la semana para quizás marcarnos una zona en la cual la cotización podría estar representando muy bien su valor razonable. Pero esta no es solo la herramienta que tiene Investing Pro, es brutal la cantidad de datos que nos puede dar esta herramienta. No solo en análisis fundamental, donde nos esté diciendo pues la capitalización del mercado, el valor razonable, el PER, el beneficio por acción, nos va a dar 1000 millones de datos de análisis fundamental, sino que también nos pone las cosas mucho más fácil y nos da muchas veces el trabajo hecho. Fijaros cómo también tenemos un apartado de ideas dentro de Investing Pro, donde nos dice la cartera de acciones que tienen grandes inversores, hedge funds, asesores, fondos de cobertura. Esto es muy pero que muy interesante. Fijaros la cartera de Warren Buffett, de Cadican. Fijaros en Warren Buffett, si entramos, podemos ver datos muy interesantes de su cartera, además de las acciones que tiene dentro de su cartera. Fijaros las posiciones que tiene dentro de cada acción. Es decir, es una sección muy interesante esta, ya que nos puede dar grandes ideas. Por eso se llama así. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos una parte muy pequeñita del mercado y tener acceso a toda esta información antes era muy complicado, y ahora fijaros que es mucho más accesible y nos va a dar la oportunidad de conocer quizás acciones o movimientos de algunos inversores bastante interesantes. Cuando acabe de presentaros esto, vais a ver a dónde quiero llegar con todo esto. Fijaros también cómo, cuando os decía que nos da muchas veces el trabajo hecho, pues a través de la inteligencia artificial, Investing Pro dentro del IBEX 35 nos ha seleccionado 20 acciones que a través de la inteligencia artificial considera que se va a comportar mejor que el IBEX 35. Y fijaros que tenemos una cartera con esas 20 acciones que, como podéis ver, se comporta mejor que el IBEX 35. Fijaros que la línea gris es el IBEX 35 y el IBEX 20 que ha seleccionado Investing Pro lo ha venido haciendo mucho mejor. Pero es que no es que seleccione 20 acciones y ya está. No. Todos los meses se va rebalanceando este índice y van eliminando acciones y van añadiendo acciones. Todo ello a través de la inteligencia artificial. Y como podéis ver, es que funciona muy bien. Y no solo del IBEX 35. Fijaros cómo también tiene una selección de valores value para España. Tiene dentro, por ejemplo, de la cartera de Warren Buffett las 15 acciones que lo hacen mejor que el resto de la cartera de Warren Buffett. Mejores acciones que lo hacen mejor que el S&P 500. Acciones tecnológicas, acciones que lo hacen mejor que el Dow Jones dentro del Dow Jones. Es decir, hay aquí cosas muy pero que muy interesantes. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Pues bueno, lo primero, como ya os decía, esta semana creo que es una herramienta que nos va a dar muchas oportunidades dentro del canal para seguir haciendo vídeos bastante interesantes y además una herramienta más para ver más a fondo las acciones y tener mayor información, porque yo creo que cuanta más información tenemos, pues mejor pueden llegar a ser nuestros análisis técnicos y luego en realidad nuestras inversiones. Y
de todo esto que os estoy presentando, pues se me están ocurriendo posibles vídeos que podemos ir haciendo. Es decir, como os he dicho, tenemos una opción de ideas donde vemos la cartera de Warren Buffett, de Ray Dalio, de Calican, Bill Gates, de hedge funds, es decir, carteras muy interesantes. En esta parte se me ha ocurrido que quizás podríamos ir haciendo vídeos haciendo un análisis técnico de las posiciones más importantes de estos inversores, porque muchas veces cuando se presta atención a este tipo de carteras, pues solo o únicamente se presta atención, bueno, pues está muy posicionado en Apple o en Amazon y ha vendido ahora no sé cuánto de esta y no sé cuánto de la otra, pero quizás eso también lo complementamos con un análisis técnico, pues le podemos sacar mayor información. Y luego también, por esta parte, otra opción que tiene Investing Pro en ProPix IA, que son acciones seleccionadas con inteligencia artificial que le hacen mejor que su benchmark, como en este caso sería el IBEX 35, pues como os he dicho antes, van entrando y saliendo acciones. Y me parece muy interesante que quizás todos los meses vayamos haciendo vídeos seleccionando, no todos evidentemente, porque aquí hay una barbaridad de ideas, de carteras impresionante. Aquí estamos viendo 6, pues es que tiene una auténtica barbaridad de cualquier tipo de mercado, es decir, es impresionante. Brasil, Canadá, Alemania, España, Francia, India, Italia. Entonces, coger quizás 3, 4 de estas estrategias que ellos proponen y ir analizando todos los meses las que van entrando. Y no solo, ahí ya tenemos un factor a favor con esas acciones, porque a través de la inteligencia artificial de Investing Pro nos están diciendo que lo van a hacer mejor. También vamos a añadir nosotros nuestro granito de arena a ese análisis de la inteligencia artificial para ver si por análisis técnico quizás tendría sentido también. Como os he dicho antes, se van rebalanceando mes a mes, es decir, es bastante dinámico, por lo tanto yo creo que nos puede dar grandes oportunidades para ir haciendo vídeos, así que creo que nos va a abrir un gran abanico de posibilidades esta nueva herramienta de Investing Pro. Además, me han comentado que esta próxima semana, el martes y el miércoles, los días 25 y 26, van a lanzar una oferta especial para todos aquellos que queráis utilizar también esta herramienta. Así que estar muy atentos a esos vídeos de los análisis diarios de esta semana, porque os dejaré el enlace para que los que queráis pues podáis utilizar esta herramienta y también aprovecharos de todas estas oportunidades que nos da Investing Pro. Y vamos a continuar con esos gráficos, datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana. Y la verdad que, pues bueno, para la situación actual en la que nos estamos moviendo, pues nos va a venir muy bien también para hacer una lectura de los mercados. El primero de ellos, fijaros, de José Luis Cárpatos, que en vez de llamar los 7 magníficos, ahora les llama los 7 maléficos. ¿Por qué? Pues porque son de los que más han caído ahora mismo en el mercado. Y esto lo decíamos la semana pasada. Cuidado, porque ahora mismo simplemente lo que hemos visto en la bolsa americana es un ajuste con todas esas acciones que le han venido haciendo espectacular en los últimos meses. Y ahora evidentemente pues se han ajustado. Como el peso que tienen estas acciones en el S&P 500 es muy alto, pues el castañazo es muy fuerte. Pero fijaros que la clave puede estar aquí. Si os fijáis en el S&P 500 de igual ponderación de todas las acciones del S&P 500, la corrección solo habría sido de un menos 1%, es decir, no habría caído tanto. ¿Qué pasa? Que el peso de estas acciones es muy alto y evidentemente han caído muchas de ellas a plomo. Fijaros, Tesla, una caída del más del 40%, pues le ha pasado evidentemente factura al S&P 500. Pero cuidado, porque, como os digo, simplemente puede ser un reajuste de una subida tan fuerte que hemos visto en los últimos meses. Vamos con el siguiente de los gráficos, que este nos va a servir muy bien para ponernos en situación de la caída que estamos viendo ahora mismo. Y nos dice, el S&P 500 ha caído un 10% desde máximos. Fijaros cómo los aranceles ya de la anterior legislatura de Donald Trump provocaron una caída del 20% en las bolsas. Es decir, estamos a mitad de camino, si se llegaría a producir lo mismo. Dice, las recesiones generan correcciones del 32% o de más del 32%, es decir, estaremos todavía muy alejados de ese escenario de recesión, que es lo que decíamos antes en la sección del comentario, que muy poquitos inversores estarían descontando. Pero fijaros, dice, las recesiones del 2000 y de 2008 fueron próximas al 50%. Tú ahora mismo preguntas a cualquier inversor si piensa que los mercados te van a caer un 50%, y creo que a lo mejor rondaría un 1% o menos del 1%, los inversores que pensarían que eso puede llegar a pasar. ¿Por qué? Pues porque llevamos 17 años sin ver una corrección así. Seguramente en 2008
hubiera un porcentaje más alto de inversores que pensarían que podríamos ver una caída tan importante, porque muchos de ellos ya habrían vivido también lo que pasó en el año 2000. Por lo tanto, también esto hay que tenerlo muy en cuenta para lo que hemos comentado antes en la sección del comentario. Y dato positivo para todos aquellos que piensan que el mercado se va a recuperar muy bien en los próximos meses. Fijaros que lo que nos están diciendo es que la estacionalidad va a jugar a nuestro favor ahora mismo en el mercado. ¿Por qué? Porque se considera que cuando finaliza el primer trimestre, al llegar a final de marzo, el mercado deja de ver esas dudas y de nuevo se empieza a recuperar. Y la primera quincena de abril pues puede ser o suele ser bastante positiva en los mercados. Esto podría llegar a coincidir, lo hemos comentado esta semana en los análisis diarios, que decíamos que quizás las últimas turbulencias pueden llegar a principios de abril. ¿Por qué? Pues porque ya es cuando se va a ver quizás ese escenario más claro de las tarifas, de los aranceles que va a poner Donald Trump. Entonces ahí es cuando va a venir quizás un mayor susto y tendremos que ver en las noticias: la bolsa cae un 3% por los aranceles de Donald Trump. Ahí tendremos la señal positiva de que las bolsas ya van a ver ese rebote más importante, porque hasta ahora ese momento de pánico en el telediario todavía creo que no lo hemos vivido. Damos con el siguiente de los datos, que es de Héctor Chamizo. También esto es muy importante y son datos que muchas veces cuando invertimos tenemos que ser como espías o estar muy atentos a todo lo que suceda a nuestro alrededor, que quizás son datos que a lo mejor la mayoría de la gente no presta atención. Y este es uno de esos datos que hay que prestar bastante atención. Fijaros que dice: el 42% de las solicitudes de refinanciación de hipotecas están siendo rechazadas. Esto en Estados Unidos. La tasa más alta en al menos los últimos 12 años. ¿A qué se puede deber todo esto? Pues bueno, se puede deber principalmente a que a lo mejor el sector financiero está oliendo que a lo mejor la situación económica de las familias en los próximos años no va a ser tan positiva, y a lo mejor ahora pues no les merece la pena quizás ver cómo tienen cierto capital ahí prestado, que a lo mejor les va a costar que luego se lo devuelvan. Por lo tanto, ahora parece que dan patadas hacia adelante. Fijaros que en el 2019 también vimos un pico bastante alto, y es que hasta antes del año 2000, cuando sucedió el tema del COVID, lo que veíamos es que Estados Unidos y las economías mundiales se podrían empezar a dirigir a una clara recesión a lo largo del año 2019, y había muchas dudas. ¿Qué pasó? Que al llegar el año 2000, con todo el tema del COVID, pues se metió una barbaridad de dinero en la economía, y eso es liquidez que hizo que los mercados, después de ver ese susto tan grande en los mercados en marzo y febrero de 2020, pues luego se recuperaran con muchísima fuerza. Fijaros que ahora, por todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué ha hecho Europa y qué ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos ha dicho: nosotros nos da igual, nosotros nuestra política es reducir el gasto, y esas políticas expansivas nos las vamos a cargar todas. Sin embargo, en Europa han dicho: no, yo las políticas expansivas fiscales de aumento del gasto las vamos a seguir manteniendo, no, las vamos a incrementar y nos vamos a endeudar como no habíamos hecho antes. Patadas hacia adelante. Por lo tanto, cuidado con esta lectura también del mercado. Y vamos con el último de los datos, que es de Pablo Gil, y este es el mejor ejemplo de cuando estamos hablando de que la economía pues muchas veces está muy dopada, y cuando estamos hablando de ese iceberg y que solo estamos viendo la puntita del iceberg, pues pueden venir por aquí los tiros. Fijaros que lo que nos dice es que el gasto fiscal no productivo en Estados Unidos se sitúa en el punto más alto de los últimos 40 años y se debe a que cada vez se destina más gastos a cosas que no ayudan directamente al crecimiento económico, como el pago de intereses de la deuda y los gastos de prestaciones sociales. Y este aumento del gasto es el que se quiere encargar en Estados Unidos, y este aumento del gasto fiscal es lo que ha permitido que quizás las economías siguiesen manteniéndose al alza artificialmente. Por lo tanto, si ahora se quiere cortar el grifo por aquí, cuidado, porque evidentemente yo creo que no quieren provocar una recesión económica de caballo y llevar a todo el mundo a la ruina, pero a lo mejor tampoco son conscientes del dopaje que tiene ahora mismo la economía de Estados Unidos, y si de verdad cierras ese grifo, pues a lo mejor la economía se va a empezar quizás a ver dañada de forma cierta. ¿Qué me costaría creer ahora mismo? Pues que la economía de Estados Unidos se enfríe, que la economía europea vaya de maravilla, que veamos a los índices europeos mantenerse al alza un año, 2 años, 3 años.
mientras que en Estados Unidos no veamos crecimiento, veamos una corrección importante. Ese escenario no me le planteo, me veo muy, pero que muy complicado. A lo mejor me imagino que es probable que a lo mejor veamos 2, 3, 4, 5 meses, un trimestre, un semestre donde veamos a Europa al alza, a Estados Unidos plano o con correcciones. Perfectamente, es un reajuste, es un rebalanceo, es lo que estamos viendo. Se van los inversores de Estados Unidos porque están cerrando el grifo y a lo mejor no crecemos como antes porque no hay dopaje. Nos vamos a Europa, que aquí les da igual todo, van a seguir manteniendo el dopaje, van a seguir manteniendo el gasto y las bolsas van a seguir manteniéndose al alza. Y hemos visto ese rebalanceo brutal. Mientras en Estados Unidos caíamos un 10%, en Europa nos manteníamos un movimiento lateral de un 3-4%, muy cerquita de la zona de máximos. Vamos a seguir con la sección de los índices, donde vais a ver que aparentemente puede que no haya cambiado muchas cosas respecto a quizás lo que veíamos las semanas anteriores, pero cuidado porque podemos empezar a ver alguna señal bastante importante. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros cómo en la subida que hemos visto esta semana, una subida muy vertical, donde ha recuperado todo lo perdido que veíamos la semana anterior, nos hemos seguido manteniendo el movimiento que veíamos anteriormente, es decir, estamos ahí en un movimiento lateral, pero fijaros que la última subida que hemos visto, la sesión del miércoles, hemos visto cómo se formaba un pico por encima a cierre del máximo que veíamos la sesión del 3 de marzo a cierre, pero en el RSI eso no se ha dado. Eso que nos marca una posible señal de debilidad. Esto no nos estaría provocando o marcando ninguna preocupación si hubiéramos seguido viendo de cara a cierre semanal que se mantenía al alza y que marcaban unos máximos crecientes, hubiéramos cerrado la zona 13.500, hubiera sido muy positivo porque eso nos marcaría que hay todavía bastante fuerza, pero que se haya frenado justamente en esa zona de máximos y viendo que la última subida del R6 se ha quedado en 64, cuidado, eso es una señal clara de debilidad. Y si esta semana no consigue ver esa subida que no hemos visto a finales de esta semana y vemos algo así, ojito, porque al tener debilidad en esta última subida nos puede marcar que a lo mejor este soporte, los 12.800 que actuó como tal la semana pasada, ya no actúe como soporte porque no hemos tenido fuerza suficiente, ya caemos viendo que lo perfora y ponga en riesgo esa media móvil de 70 sesiones que está a los 12.600. En principio decíamos que podría ser la zona en la que se frenase la caída. ¿Qué sería lo positivo? Pues quizás ver un zigzagueo y ver que se mantiene entre los 13.000, 13.200, que no vuelve a caer por debajo de los 13.000. Esperar a que llegue la media de 70 a la zona de 12.800 o 13.000, que la consolide como soporte y nos mantengamos al alza. Si vemos que perfora los 12.800 y se va hasta la media de 70, cuidado, porque marcaríamos un nuevo mínimo decreciente. Esto si lo vemos esta semana y con esa divergencia en el RSI, yo consideraría que es bastante peligroso. De hecho, fijaros como el MAC, si hubiéramos visto esta semana cierre que se mantenía al alza, nos habría marcado una señal de compra bastante clara, pero se ha evitado esa señal con la debilidad que vimos a final de la semana. En el semanal, pues cuidado, porque tenemos una timidísima, pero la tenemos, divergencia. El último pico en 71. Cuando vemos una subida, que vemos que el pico está en 76 en un gráfico semanal, decimos, vamos a ver una corrección, antes o después, pero después de esa señal tan clara de fortaleza es probable que luego veamos un nuevo impulso. Esta semana hemos tenido ese impulso. Ahora que tenemos que ver si es un impulso para seguir manteniéndonos al alza, cogemos la referencia al gráfico diario, o si por el contrario, esta divergencia actual nos está marcando un techo de toda la subida que llevamos viendo desde comienzos del 2025. Y eso yo creo que sería bastante negativo en el medio plazo. En el gráfico mensual, pues fijaros que la vela está siendo indecisión ahora mismo. Totalmente indecisión. Y todavía hay bastante fortaleza en el gráfico. Esto es positivo porque en caso de ver una corrección importante, ¿qué nos marcaría? Pues que luego podemos ver una subida bastante fuerte en algún momento, si llegamos a ver esa corrección tan importante. ¿Qué es lo que no me gusta de esto que estamos viendo ahora mismo? Pues vámonos al año 2008. Para los que me queráis llamar catastrofistas. Fijaros que vimos una situación parecida. Vimos al final una subida bastante fuerte en octubre de 2007. Vimos una vela de indecisión con bastante volatilidad y luego comenzó la caída más fuerte. Fijaros que en esta última subida todavía veíamos una divergencia, pero veíamos todavía bastante fortaleza. Eso que provocó que luego viésemos que de los 12.000 nos íbamos de nuevo hasta los 14.000, una subida de casi el 20%. Si lo llevamos a la zona actual y llegase a suceder lo mismo, nos podría marcar una caída muy fuerte desde la zona actual, muy fuerte, a lo mejor perforar la zona de los 12.000 puntos, pero luego quizás
nos marcaría que podemos ver un impulso bastante fuerte, al igual que veíamos en el año 2008. Eso es lo que deberíamos interpretar en caso de que veamos una caída ahora mismo en el gráfico. Como el RSI todavía está bastante alto, nos puede quedar la última subida. En el DAX, si cogemos el gráfico diario, pues bueno, venimos viendo el mismo movimiento lateral que tenemos desde mitad de febrero. Hemos vuelto a ver esta semana, el martes, que teníamos un techo clarísimo en la zona de los 23.400 puntos, no lo consiguió superar, señal de debilidad. Además, fijaros, el RSI se queda en 61 y seguimos el movimiento lateral. Si vemos que no rompe la zona de los 22.300, pues bueno, puede ser un movimiento lateral de consolidación, esperar a la media de 70 y seguir manteniéndose al alza. ¿Dónde está el riesgo? En perder los 22.300. Eso sería peligroso, porque ahí está el soporte de la divergencia. Nos anticiparía una caída mayor y eso podría llevar a poner en riesgo la media de 70. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? ¿Qué sería sano? Seguir viendo 1, 2 o 3 semanas más un movimiento lateral de consolidación donde veamos que se consolida ese soporte de los 22.300 y que todavía nos pueda quedar recorrido al alza. En el gráfico semanal, pues bueno, tenemos una divergencia ya desde la semana pasada, pero fijaros, todavía el RSI ha estado altísimo, ha estado en 78. Aunque tengamos una divergencia, yo creo que si viésemos una corrección importante provocada por esa divergencia, todavía nos podría quedar un impulso bastante fuerte. Eso es que nos valga por una lectura de si llegamos a ver un pánico en Europa, que no lo hemos visto todavía, pero que sepamos que a lo mejor en ese pánico después nos queda una subida bastante importante. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que está dejando es de indecisión, pero es que es normal. Es que llevamos 2 meses, el mes pasado una subida, fijaros, del casi el 4% y en el mes de enero una subida del casi el 10%. Que estemos viendo ahora una subida más raquítica del 1,5% es normal y nos está marcando movimiento lateral. El gráfico mensual es totalmente normal, no es nada peligroso, entra dentro de los planes de una tendencia alcista. En el Dow Jones, pues aquí la situación cambia mucho y quizás es que estamos empezando a ver lo que no queríamos ver y es que me parecen señales bastante preocupantes. Fijaros que la semana pasada decíamos, cuidado, hemos perdido la media de 200, pero hemos experimentado en muchas ocasiones que ponía en riesgo la media de 200 sesiones, fijaros la última en el año 2023, y luego la ha recuperado bastante bien. Ahora es que no puede con la media de 200, no puede. ¿Dónde está el riesgo? Pues vamos a coger esta referencia. Fijaros como por aquí, en 2023, consiguió superar la media de 200, pero luego vimos aquí una señal muy negativa. Y esto fue un claro movimiento en falso brutal. ¿Por qué? Porque formamos un nuevo mínimo decreciente. Y eso era una señal de que podríamos continuar con la corrección. Pero se frenó a tiempo para acabar viendo una divergencia entre la cotización y el RSI y continuar con una subida muy vertical. Es la esperanza que nos queda ahora. Porque si ahora no llegamos a ver que supere la media de 200 o que la caída que nos pueda esperar perfora de nuevo los mínimos que veíamos en marzo y no se forma una divergencia, eso va a ser muy peligroso. Y eso va a ser la confirmación de que estamos en un nuevo mercado bajista, no para un mes o dos, sino para quizás todo el año 2025. Y en el gráfico semanal, pues fijaros que de momento podemos pensar que ha salido al rescate la media de 70 sesiones, pero fijaros que si echábamos la vista atrás teníamos una clara divergencia, donde el suelo estaba en los 42.000. La habíamos perforado esa divergencia la semana pasada al suelo, señal muy negativa, rebotó sobre la media de 70, pero esta semana teníamos que haber visto un cierre por encima de los 42.050, donde estaba ese suelo. No lo hemos visto. ¿Qué sensación me da ahora? De que simplemente hemos visto un rebote técnico, hemos ido a consolidar como resistencia en la antigua zona de soporte y nos puede quedar una corrección mayor. Veremos a ver si esa corrección mayor no se pasa de frenada en el gráfico diario y nos queda alguna esperanza de que pueda mantener la tendencia alcista. El gráfico mensual, pues queda una semana, pero la vela mensual está siendo muy negativa, porque podría estar rompiendo el movimiento lateral que venimos viendo los meses anteriores. Y fijaros el MAC, acercándose a la señal de venta. Y ya lo comentamos la semana pasada, el MAC en mensual funciona muy bien en Estados Unidos, en todos los índices. Lo vimos en 2022 y lo vimos en 2020. Por lo tanto, cuidado. El Nasdaq, pues fijaros, aquel rebote ha sido súper raquítico. Es que no hemos llegado ni a la media de 200. Y se está moviendo ahora mismo entre la resistencia de los 19.960 y el soporte de los 19.350. Ahí está la clave. Si vemos que supera la parte alta, es lo que os decía antes. Si ahora consiguiésemos superar la media de 200 claramente los índices en Estados Unidos,
no descartaría un rebote muy fuerte porque se van a retroalimentar todos los inversores que han entrado por aquí. Se van a retroalimentar y la subida va a ser muy fuerte. Nos podemos acercar a máximos de nuevo. ¿Cuál es el problema? Que es que no hay gasolina por aquí. Es que fijaros el volumen, es que cada vez es menor. El viernes entró un poquito más, pero es que era la cuádruple hora bruja. Es decir, es cuando más volumen entra de todo el trimestre por ese cierre de opciones y de futuros. Fijaros cómo en agosto, cuando pusimos en riesgo la media 200, la subida es que fue vertical. Es que fue tocar la media 200 y subir. Ahora no. No hay volumen con la demanda. Eso que nos hace pensar que a lo mejor para buscar el volumen nos tenemos que ir un poquito más abajo. El riesgo es que si nos vamos muy abajo, a lo mejor ya nos recupera la tendencia alcista anterior. En el gráfico semanal teníamos una divergencia, hemos roto el soporte de esa divergencia que nos marcaba una corrección mayor. El objetivo de esa corrección mayor podría estar en la media de 70 y ahí nos hemos mantenido. Puede ser positivo. ¿Cuál es el problema? Que tampoco estamos viendo un rebote muy claro. Fijaros esta semana. Vela de indecisión, cierre por debajo de la banda inferior de Bollinger, señal clara de debilidad, y en la caída hemos visto muchísimo más volumen de lo que hemos visto esta semana. Es decir, en el rebote no hay volumen. Muy mala señal. Gráfico mensual. Pues la vela es muy negativa. ¿Por qué? Porque después de 3 meses de velas de indecisión, lo normal, si queremos mantenernos en alta, es que acabemos viendo un cierre mensual siguiente con un cuerpo muy alcista, es decir, un cuerpo grande, una vela cortita, donde rompe ese movimiento lateral alza. Estamos viendo justamente lo contrario. Un cuerpo muy grande, bajista, cerrando por debajo de la media de 6 sesiones. Eso no lo veíamos desde hace bastante tiempo. Quizás desde octubre de 2023, pero tampoco fue tan claro la ruptura. Por lo tanto, mucho cuidado. Mucho cuidado. Estados Unidos pinta muy, pero que muy mal. El gráfico del S&P500 en el diario es un calco del Dow Jones y del Nasdaq. Perdemos la media de 200, vuelve hasta ella, no puede con ella. Fijaros, el lunes, el miércoles y el jueves intentando superar la media de 200 y es un techo infranqueable. Fijaros el volumen de esta semana, es que ha sido raquítico. Es que no se atreve nadie a entrar. Hay miedo. Hay miedo. Por lo tanto, mientras estás en la situación, pues es complicado que veamos un rebote claro. Si supera esa zona, pues a lo mejor se van a animar los inversores y ya tendrán confianza de nuevo. Pero tengo la sensación de que nos podría quedar algo así, os lo decía la semana pasada. Quizás buscar los 5.400. Quizás si se fueran a los 5.400 nos podría dar la oportunidad de ver una divergencia que nos marcase el final de toda esta caída y recuperar la tendencia alcista anterior. Podría llegar a suceder, se ha calentado más de la cuenta, pero bueno, puede llegar a suceder. Nos costará recuperarla, pero la podríamos acabar recuperando. Pero si no se frena ahí y esto se va más de la cuenta y nos vamos a los 5.200 aproximadamente, a buscar el suelo que teníamos en agosto, aquí, sinceramente, me parecería muy complicado recuperar la tendencia alcista anterior. Pero que muy complicado. En el gráfico semanal, pues fijaros, es que si vemos eso, perdemos la media de 70 sesiones, que está a los 5.470. Es lo que os decía antes. Si vemos una corrección hasta los 5.400, podríamos formar la divergencia ahí, desde la media de 70 de nuevo, volver a repuntar. Pero si vemos que acaba cerrando por debajo de la media de 70, es muy mala señal. Eso lo vimos en 2023 y luego se recuperó muy bien, es cierto. Pero lo que no me gusta es que fijaros el volumen que estamos teniendo en las caídas. Es que es altísimo. Es altísimo. Y una clave muy importante en el MAC. No es lo mismo, quizás, ver señales de venta cuando estamos por encima de la zona de cero que cuando estamos por debajo de la zona de cero. Y fijaros cómo ahora estamos en venta y se está acercando a esa zona de cero. También para que se le rescate. ¿Qué quiero decir? Que si seguimos viendo 2-3 semanas más que va a continuar la corrección, vamos a entrar en esa zona y eso es muy peligroso para el medio largo plazo. En el mensual, vela malísima. Estamos rompiendo el movimiento lateral donde teníamos una divergencia con el último pico ya en 72 y es que la caída está siendo muy fea este mes, está rompiendo el movimiento lateral. Y fijaros el MAC, muy cerca de la señal de venta. Y funciona muy bien, fijaros, en 2022 nos dio señal de venta, fijaros, clara, en abril de 2022 y continuó corrigiendo hasta septiembre de 2022. Octubre vimos las últimas caídas. Quizás la señal de compra es más tardía, muchas veces, pero la de las ventas es muy rápida. ¿Por qué? Porque la caída suele ser más vertical que la subida.
Por lo tanto, no me gusta absolutamente nada lo que estoy viendo en Estados Unidos. El Bitcoin, pues bueno, se sigue moviendo lo mismo. Fijaros en el gráfico diario, se ve muy bien. Veíamos que no tenía que romper los 91.280, estaba ese soporte ahí. Perforó, media de 200, vuelta hasta la 70, consolida como resistencia, cae, pierde la de 200, vuelve hasta la de 200, la está consolidando como resistencia y ahora lo más normal es que veamos algo así. Ese sería el escenario más probable, de vuelta a los 73.000, donde está el techo de este movimiento lateral que teníamos por aquí. Eso sería lo más probable, ahí ya veremos. Ahí ya lo analizaremos después y vamos a ver qué sucede. Que a lo mejor se puede calentar por aquí la caída. Por eso quiero ser más precavido y esperar a ver qué acaba sucediendo. Pero es que está haciendo un movimiento bajista del libro en el medio y largo plazo. Es que ha perdido la media de 70, ha perdido la media de 200 y las dos, aparentemente, bueno, la de 70 claramente, pero la de 200 aparentemente la está consolidando como resistencia. Que eso es un movimiento bajista del libro. Es que eso lo tenéis en cualquier manual. Por lo tanto, pues tampoco sería muy optimista. El petróleo, pues bueno, se sigue manteniendo la dinámica que comentábamos. Se acerca a zonas desde la cual hemos visto rebotes ya anteriormente y ahora hemos visto un rebote. ¿Qué es lo normal? Que se acerca a esa media 70 o de 200 sesiones entre los 73, 73 y medio y sigamos viendo movimiento lateral de nuevo hasta los 68. Mientras no supere la zona de los 73 y medio, esto no se va a calentar. Por lo tanto, ahí nos iríamos moviendo. El oro, pues bueno, nuevos máximos históricos esta semana, no hay quien frene al oro. Yo creo que, teniendo en cuenta las políticas que se van a llevar a cabo en Europa, si Estados Unidos hubiese hecho lo mismo que en Europa, es decir, aumentar todavía más las políticas fiscales expansivas, yo el oro no sé hasta dónde se podría haber ido, porque eso devaluaría muchísimo el dólar y eso al oro le encanta. En Europa, pues ya vemos lo que hay. Entonces, pues lo que no me acaba de cuadrar, que quizás le estoy empezando a buscar una explicación, es a ese cambio euro-dólar, porque teniendo en cuenta las políticas que se van a llevar a cabo, lo normal es que el euro vaya perdiendo valor porque se provoque inflación, mientras que en Estados Unidos, si cierras el grifo, lo normal es que el dólar se revalorice. Pero hemos visto lo contrario, que el euro se revalorizaba respecto al dólar. Quizás, ¿por qué? Pues la lectura que tenemos que hacer ahí es porque se está sacando dinero de la bolsa de Estados Unidos y se está llevando a la bolsa europea, es decir, se venden dólares, se compran euros, pero para comprar acciones europeas. Y ahí puede estar la explicación. Pero cuidado porque eso quizás en el corto plazo ha funcionado así, pero si Europa al final se acaba contagiando de las caídas de Estados Unidos, eso le puede hacer bastante daño también al euro. Y vamos con el VIX. Que bueno, podríamos pensar que es positivo, vemos caídas importantes. Y eso para las bolsas es bueno. ¿Cuál es el riesgo? Pues que estamos sobre la media de 70 sesiones. Es decir, todavía estamos en zona de riesgo. Desde aquí podríamos ver algo así. Irnos hasta la zona de 31, incluso algo más. Quizás ver picos hasta los 35 aproximadamente. Es que no me gusta, porque ya es lo que os he comentado en otras ocasiones. Fijaros, en 2024, en verano, cuando veíamos esas caídas tan fuertes, el VIX se dispara. Y es que en 2 semanas ya está, fin de la película, todo recuperado. ¿Cuál es el problema? Que ahora hemos estado durante varias semanas con el VIX al alza y ahora parece que la corrección está siendo tímida. Es decir, se podría estar formando una tendencia alcista en el VIX y no hay cosa más negativa que eso. Fijaros que lo vimos en 2021. Poco a poco va marcando máximos y mínimos crecientes. ¿Eso qué hace? Que acabemos viendo una tendencia bajista que no dura un mes, sino que te dura un año entero. Y duró todo 2022 hasta que empezamos a ver que el VIX volvió a marcar mínimos decrecientes y el mercado se mantuvo al alza. Si nos vamos a verlo mejor para que lo veáis. ¿Qué pasó en el año 2007? Que el VIX pasó de un movimiento lateral a una tendencia alcista, donde se iba apoyando en esa media de 70 en el gráfico semanal. Iba yendo el cántaro a la fuente. Fijaros, esto es muy claro, Llega el momento de pánico absoluto a los mercados, octubre de 2008, y a partir de ahí se forma, o estaríamos muy cerca de formar un suelo en los mercados y se acaba la película. ¿Qué pasa? Que ahora podríamos estar con la formación alcista. Nos puede llevar una tendencia bajista de unos cuantos meses, trimestres o semestres, luego ver el último pánico con el VIX disparado y ahí ya es cuando podríamos encontrar el suelo de toda la tendencia bajista.
Si sucede eso, os aseguro que no vamos a acabar viendo caídas del 20 ni del 30%. Nos acabaríamos viendo caídas como las que veíamos en el año 2008. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar, pues bueno, yo creo que está bastante claro. En Europa, como veníamos de estar una tendencia alcista bastante fuerte, subidas muy importantes, pues estamos en un movimiento lateral muy cerca de la zona de máximos y bueno, mientras no rompa esos soportes que tenemos, podemos pensar que puede luego, posteriormente, quizás cuando se apoyen sobre esa media 70, mantenerse al alza. ¿El riesgo dónde estaría? Que quizás el cierre mensual sea negativo. Si vemos un cierre mensual negativo, cuidado, porque a lo mejor se van a cruzar los cables en Europa, porque podríamos llegar a poner en riesgo ese soporte, la media 70 de los gráficos diarios, y nos podríamos empezar a parecer un poquito más a Estados Unidos. Mientras, en Estados Unidos, pues seguimos notando clarísima debilidad. De hecho, es que ha habido dos sesiones, las que hemos visto un rebote de un 1 y pico, y ya bueno, todo el mundo lanzaba las campanas al vuelo. Vamos a volver en vertical a los 6.000. Que es que hay debilidad en el mercado, que no podemos con la media de 70. ¿Qué pasa? Que como estamos acostumbrados a ver subidas en vertical, pues en cuanto que vemos un rebote de un 1%, decimos, nos vamos de cara a máximos otra vez. Vamos con calma, no nos vamos a precipitar. Que el mercado cae, vamos a dejar que caiga, vamos a dejar que veamos señales de debilidad en la caída, de ahí ya nos empezamos a plantear cosas. Y esa es la situación que tenemos ahora mismo en los índices americanos. Así que con calma, que es lo que os decía siempre, que si nos perdemos un 3, un 4% del rebote no pasa nada, que si estamos en la misma situación que llevamos viendo en los últimos años, es que luego te sube un 20%. Vamos con calma, que es mejor ir dando pasos sobre seguro. Y el resto de activos, pues el Bitcoin, como os he dicho, a corto plazo me sigue pareciendo bajista, también me muestra bastante debilidad, como el resto de índices americanos. El petróleo, movimiento lateral, creo que está ahí bastante estable. El oro, pues seguimos viendo que le viene haciendo bastante bien y con esas políticas que se llevan a cabo en Europa, a eso al oro le va a seguir encantando. Y el VIX no me está gustando lo que estamos viendo. Vamos a ver si se acaba de relajar del todo y rompe esa posible tendencia alcista en el corto medio plazo, porque si no, aquí podremos empezar a tener señales muy pero que muy negativas. Y bien, vamos a continuar con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. La primera de ellas es española, es Artificial. Me decíais que bueno, que lo puede empezar a hacer bastante bien porque por la parte de esa inversión espectacular que va a llegar a Europa, por parte de la inversión en defensa, pues puede venir claramente beneficiada la cotización de Artificial y de momento pues lo está haciendo bastante bien desde que ha comenzado el año. De hecho, fijaros, ha roto la tendencia bajista, supera la media 70, 200, se puede sobre la de 70, vuelta a repuntar, a formar un nuevo máximo creciente y ahora quizás estamos viendo un suelo claro en la zona de los 0,12 y un techo en los 0,13 en el gráfico. Fijaros por aquí, 0,13,4. Si consigue superar esa zona, sería muy positivo y nos iríamos a buscar probablemente el techo que tenemos por encima de los 0,15 que teníamos en febrero del pasado año, incluso algo más. Incluso podríamos llegar a ver algo de euforia en la cotización de Artificial. Cuidado con estas acciones, porque es que la típica acción que se recalienta muchísimo, lo vimos a comienzos de 2023 y luego te cae. Lo vimos en agosto de 2023 y luego te cae. Lo vimos en enero de 2024 y luego te cae. Es decir, ¿ven subidas importantes? Sí, pero no deja de ser un chicharro. Y los chicharros se comportan así, se calienta poquito a poquito, quizás como estaríamos viendo ahora, mete la subida más fuerte y cuando acaba esa subida, pues luego rara vez consigue mantener una tendencia alcista. Por lo tanto, bueno, yo creo que la lectura que tenemos que ir haciendo en Artificial, mientras no pierda la media de 70 y de 200 sesiones, podemos continuar con esa tendencia alcista que hemos visto desde comienzos de este año. Seguimos con A3 media y fijaros que lo está haciendo bastante bien porque hemos roto el techo que teníamos por aquí, en los 4,90, lo hemos consolidado como soporte y hemos vuelto a repuntar formando un nuevo máximo creciente. Tenemos divergencia, sí, pero en el último pico está en la zona de 78, es decir, marca bastante fortaleza. A lo mejor, si vemos una corrección, se va a buscar la zona de los 5 o de nuevo los 4,90, pero eso implicaría que debido a que todavía tenemos mucha fuerza en el RSI, podemos seguir manteniéndonos al alza. Si pierde los 4,90, ahí ya quizás nos preocuparía un poco más, porque esto podría haber sido una ruptura en falso. Pero para ello vamos a tener la media 70, que puede actuar como soporte, que ahora mismo está en los 4,70. Si vemos que pierde la zona de la media 70, que ahora está en los 4,70, ahí ya sí que sí, tendría una señal bastante clara de que no lo va a hacer muy bien. Seguimos con Celnes, que sigue dando
movimiento lateral. En el fondo, mucha volatilidad, pero movimiento lateral. Soporte los 30,78, donde se apoyó hace unas semanas. Y ahora hemos visto un rebote y parece que se está frenando en la media de 200 sesiones. Si la supera, pues al techo el movimiento lateral, los 34. ¿Que vemos que no puede con la media de 200 sesiones? Pues de vuelta aquí, a los 30,78. Podríamos pensar que es una señal de comienzo de tendencia bajista porque no consigue que actúe o que no actúe como soporte ni como resistencia a la media de 200. Por teoría sí, pero fijaros que aquí en enero vimos algo parecido y no perforó la zona de los 30,78. Por lo tanto, seguiría marcando ese objetivo 34,17 por arriba, 30,78 por abajo. Mientras no lo perfore, movimiento lateral. Si perfora la parte alta, el objetivo estaría a los 36,50 y si perfora la parte baja, a cerrar el gap en los 29. Vamos a seguir con la cotización de SACIR, que aquí estamos viendo una tendencia alcista clara, fijaros, desde noviembre, aunque vimos una caída bastante preocupante hace unas semanas. ¿Qué pasa? Pues bueno, que se le rescate la media móvil de 200 sesiones y se ha empezado a recuperar muy bien, y esto es positivo. ¿Cuál es el problema? Que en el repunte que vimos esta semana se ha frenado de nuevo los 3,50, que puede ser una zona clara de resistencia. Pero, aunque veamos algo así, mientras no pierde la media de 200, ya hemos comprobado que puede mantener la subida. De hecho, lo más positivo ahora sería que volviese a los 3,22, si sigue corrigiendo, y rebote. ¿Por qué? Porque consolidaría como soporte de nuevo la media de 70 y podría continuar o decirnos que se mantiene claramente la tendencia alcista y pone el objetivo en los 3,54. Si pierde la media de 200, pues sí vamos a tener la señal clara de que la situación se complica. Vamos con la siguiente de las acciones, una acción que me parece muy pero que muy interesante. Vamos a verla primero en un gráfico semanal para ponernos en contexto. Fijaros, al cotizar movimiento lateral, euforia quizás, o el boom de una acción de este tipo y luego, pum, corrección muy importante. Nos pasamos un par de añitos un movimiento lateral y ahora parece que está rompiendo ese movimiento lateral. Eso es muy positivo. Es muy positivo. Y mientras no pierda la zona de los 5,80, el escenario más probable es este. Que acabemos recuperando todo lo perdido. Es un claro suelo redondeado, como un piano. Los suelos redondeados acaban haciendo así, luego así y luego así. Esto es lo normal y esta es la teoría, los suelos redondeados. Por lo tanto, vamos a prestarle atención. Si ahora pierde la zona de 5,80 y cae por debajo de la media de 70, se desactivaría esta opción. Se desactivaría claramente. Simplemente habríamos visto un rebote para volver a la zona desde la que salió a cotizar y continuar corrigiendo. Pero, cuidado, porque si se mantiene por encima de esa zona y acabamos viendo que supera los $10 de nuevo, la subida puede ser bastante fuerte. Vamos a seguir con Meta, que hemos visto una corrección bastante importante, pero ha salvado los muebles de momento. Fijaros que sí que es verdad que la media de 70 parecía su soporte más fiable, pero en correcciones más importantes, como la que vimos en verano del pasado año, pues la media de 200 salió al rescate. Y ahora pues parece que la situación es parecida. ¿Qué deberíamos ver para ver que se mantiene al alza? Que desde esta zona consigue superar la media de 70. Vemos que se mantiene al alza, a lo mejor los 675 se frena, una corrección pequeñita que se apoya sobre la media de 70 y volvemos a repuntar. Esto sería maravilloso y quizás nos estaría asegurando que continuamos con la tendencia alcista. Esto sería lo bueno, lo positivo, pero como ya hemos comentado durante todo el vídeo, las cosas no están tan claras. Por lo tanto, quizás hay que valorar también el escenario más negativo, que todavía no me situaría en él con mayor probabilidad. Me situaría en él si perdemos la media de 200 y nos vamos hasta los 530 aproximadamente, 535, donde está el techo que veíamos el pasado año, donde estuvo durante muchos meses el lateral. Ahí así que se complicaría bastante la vida. De momento, quizás si vemos un repunte que no consigue superar la media 70, sería negativo. Podríamos ver algo así. O bien que desde la zona actual pierda la media de 200 y nos vayamos directamente a los 535. Ahí ese escenario más negativo ganaría probabilidad. De momento yo me mantendría en el escenario más positivo, porque no hemos perdido la media de 200, aunque el escenario en general del mercado no sea muy positivo. Pero Meta es lo que nos está marcando ahora mismo. Por lo tanto, vamos a esperar a ver cuál es el movimiento que hace esta próxima semana. Yo creo que va a ser muy importante. Esta próxima semana y la siguiente va a ser muy importante en los mercados. Y vamos con la última de las acciones. Aquí vemos una clara tendencia bajista. Así que es verdad que parece que se ha frenado bastante. Desde finales del pasado año hemos formado un suelo alrededor de los 10 centavos
de dólar. Fijaros que se fue hasta la media 200. Era clave mantenerse sobre la media 70 y no lo consiguió. Y hemos acabado volviendo hasta esa zona. Es decir, hemos puesto fin o hemos puesto en pausa la tendencia bajista anterior, pero no estamos diciendo ya que se vaya a mantener al alza. Vimos una paradita muy parecida, fijaros que parece un calco, lo que vimos en noviembre de 2023 hasta febrero de 2024, y ahora podríamos estar viendo algo parecido. Y luego continuó con la corrección. Por lo tanto, cuidado, hasta que no supere la media de 200 y la consolide como soporte y marque un nuevo máximo creciente, estamos como mínimo en un movimiento lateral. Y si perfora los 0,10, cuidado porque podría continuar corrigiendo. Y de momento, como estamos viendo que la media de 70 está actuando como resistencia, como ya hemos visto en la caída, el escenario más probable no es que vayamos hasta la media de 200, sino que volvamos hasta los 0,10. ¿Que la supera esta semana? Pues nos mantenemos atentos. Si no, como os digo, el escenario más probable es una vuelta a los 0,094, para ser más exactos, que es donde está el suelo que vimos en octubre del pasado. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Creo que ha sido un vídeo donde podemos sacar conclusiones bastante importantes. Aparentemente los mercados pues parece que se ha acabado, parece la caída, y que quizás estaríamos formando un suelo, pero eso no es la tónica que hemos visto en anteriores ocasiones cuando hemos visto caídas tan fuertes en Estados Unidos. Hemos visto una caída, ¡pum!, muy vertical, pánico, sale en el telediario y luego repunte vertical. Ahora no lo parece, ahora parece que hemos visto una caída, pero que le falta esa gasolina para seguir manteniéndose al alza. Eso nos da una señal negativa de debilidad y que nos dice que cuidado, ese escenario de ver una nueva caída gana probabilidad, por lo tanto hay que estar bastante atentos. Sin embargo, en Europa pues parece que hay dinero que se ha salido de Estados Unidos, que ha entrado en Europa, y que eso ha permitido paliar bastante las caídas y que sigamos viendo que estamos dentro de esa clara tendencia alcista que llevamos viendo desde comienzos de año. Están muy fuertes los índices europeos y el mayor reflejo le tenemos en el IBEX 35, donde el sector financiero y de banca lo está haciendo muy bien. Así que bueno, ¿qué pasa? Pues lo que decíamos al principio del vídeo, la sección del comentario, que quizás hay muchos inversores que están entrando ahora pensando que la recuperación va a ser en V. Como no veamos una recuperación en V, nos va a pillar a pie cambiado. Vamos a ver qué hacen esos inversores. Vamos a ver cómo actúan. Quizás, si se mantienen dentro, siga habiendo una corrección y entran con más, probablemente, como os digo, la recuperación sea bastante importante. Y quizás ahí sí que capitule en un primer momento el mercado y veamos una vuelta bastante importante, no como la que hemos visto esta semana, que ha sido simplemente un pequeñito movimiento lateral. Veremos a ver qué acaba sucediendo, porque nos podemos enfrentar a un escenario que muchos de los inversores que ahora mismo están dentro del mercado no han vivido en unos cuantos años. Por lo tanto, eso siempre provoca muchísima incertidumbre, más aún de todas las noticias económicas con las que nos bombardean todos los días, que si aranceles, que si de crecimiento, que si inflación de nuevo en Europa por esa política fiscal expansiva. La verdad que muchas veces te planteas si de verdad hay alguien a los mandos y si de verdad se piensan que son políticas que de verdad va a provocar un claro crecimiento. Yo creo que muchas veces cuando se hacen ese tipo de políticas, estaría muy bien si luego todo ese dinero que se destina por ese aumento de la deuda y esa expansión fiscal fuera destinado de verdad a algo productivo, pero cuando en realidad luego todo ese dinero, todo ese aumento de gasto, lo único que está haciendo es tapar agujeros por otros lados y no está haciendo que seamos más productivos, pues es que eso solo provoca inflación. Y provoca que la gente vaya perdiendo capacidad adquisitiva y vamos dando patadas hacia adelante, y la sensación que tengo ahora mismo es que cuantas más patadas demos hacia adelante, sí, seguirá la fiesta más y más y más, pero cuando se acabe la fiesta, que se acabará acabando, el golpe puede ser impresionante. Por lo tanto, hay muchas veces que es mejor una retirada a tiempo, que yo creo que es lo que está buscando Estados Unidos, una retirada a tiempo, que quizás seguir manteniéndonos en esa fiesta que luego nos puede acabar pasando una factura bastante alta de la cual no nos acabemos recuperando. Así que bueno, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El lunes estamos, mañana por aquí de nuevo, a ver cómo comenzamos la semana. Y hasta entonces, pues tenéis todos muy buen día.